Muy buenos días tengan todos los amigos, los hermanos, los familiares y que hoy nos acompañan a través de este canal. Hoy quiero compartir la palabra de Dios bajo el tema bendiciones o maldiciones, cuestión de elección. Deuteronomio 30:19 dice de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos dotó a nosotros, sus criaturas humanas, inteligentes, con el libre albedrío. No nos creó como meros autómatas o robots, sino que nos concedió el privilegio y la responsabilidad de obrar por elección propia. Dios nos ha tratado con dignidad al concedernos el libre albedrío, la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Somos libres, como nuestros primeros padres, Adán y Eva, de seguir la línea de conducta que quisieran, pero tendrían que dar cuenta a Dios de su decisión, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Génesis 1:26. Dios dijo, hagamos. Cuando dice hagamos, se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la humanidad a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y que tengan autoridad total sobre los peces del mar, sobre las aves del aire, las bestias domésticas, y sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Biblia amplificada. A diferencia de los animales, que actúan principalmente por instinto, Dios en el principio nos hizo semejante a nuestro Creador. ¿En qué sentido? Podemos reflejar cualidades divinas como el amor, la justicia y, al igual que Él, tener el libre albedrío para tomar decisiones. Quiero compartir hoy lo que significa la palabra bendición. La palabra hebrea, que casi siempre se tradujo como bendecir, es bará, y significa alabar, felicitar, saludar. Inclusive se utiliza para referirse a una maldición, hacer o pronunciar cosas buenas, una solicitud a Dios para la concesión de su favor divino, otorgar bondad, pedir el favor de Dios, ensalzar como bueno, glorificar, hablar bien, de proteger o guardar del mal, traer felicidad. En el Nuevo Testamento se tradujo la palabra eulogio, que de allí se deriva el castellano, la palabra en castellano elogiar. Significa lo mismo: cosas buenas, alabar, proferir, decir cosas buenas. La segunda palabra que se tradujo en griego como bendición es makarios, y está relacionado con bienaventurado, dichoso o doblemente feliz. La mayoría de nosotros pensamos que esa palabra se refiere a algo bueno que Dios nos da, algún don que Él nos otorga. Sin embargo, la bendición de Dios implica mucho más que eso. Incluye no solo sus dones, sino también el poder creativo que esto conlleva. Nos habla no solo de lo que hemos recibido, sino también de lo que somos y de la unción que Dios nos ha dado para llevar a cabo su obra. Si usted es hijo de Dios, nacido de nuevo, la bendición incluye su identidad, su capacidad y su llamado. Algunos quizás creen que estas palabras son un poco exageradas. Para entender el verdadero alcance de la bendición, debemos escudriñar su origen bíblico en el primer capítulo de Génesis. La bendición aparece por primera vez en lo que considero un momento especial de la creación divina. En los 6 días que precedieron la bendición, Dios creó la tierra por su palabra. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. A su voz de mando aparecieron
en su lugar el sol, la luna, las estrellas y el mar. Las plantas, los animales, la vida marina surgió por la palabra de Dios. Todo estaba preparado para la creación suprema. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Los ángeles y las huestes celestiales miraban y esperaban la aparición de un ser semejante a Dios, que estaba a punto de ser creado. Toda su atención se centró en aquel ser llamado hombre, a quien se le daría autoridad sobre la tierra. ¿Cuál sería el aspecto de tal criatura? ¿Qué clase de poder tendría? ¿Qué obra le encomendaría a Dios? Todos esos interrogantes quedaron resueltos al instante con lo que sucedió a continuación. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28, y los bendijo, y aquí es donde aparece por primera vez la palabra bendición. Y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con esa palabra, Dios confirió a Adán y a Eva y a toda la humanidad de paso la bendición. Les dijo quiénes eran: los amos de la tierra. Con esta palabra, con la palabra bendición, Dios los convierte en los amos de la tierra. Con esas palabras, Dios confirió a Adán, a Eva y a toda la humanidad la bendición. Les dijo quiénes eran: los amos de la tierra, que Él había creado a su imagen para que la dominaran y la gobernaran. Les dijo lo que debían hacer: llenar la tierra, sojuzgarla y hacer que se cumpliera en ella la voluntad perfecta de Dios. Dios también le dio el poder para llevar a cabo esa tarea. Bendecir significa en realidad facultar, de manera que las primeras instrucciones que Adán oyó y el primer sonido fue la voz de Dios, que le otorgaba la capacidad divina y creativa de gobernar la tierra y hacerla un reflejo perfecto de la voluntad suprema y perfecta de Dios. ¿Cómo sabía Adán cuál era la voluntad perfecta de Dios para la tierra? Solo tenía que mirar su alrededor. Vivía en el huerto del Edén, un lugar creado y dispuesto por Dios mismo. Ese huerto que era la demostración perfecta del plan de Dios para este planeta. Era el prototipo de lo que Él deseaba extender en todo el mundo. Romanos 1, 19 al 20. El trabajo de Adán consistía en ejercer la autoridad que había recibido de Dios y extender ese huerto hasta que abarcara toda la tierra. Ese era el real propósito de la bendición. Dios facultó a Adán para continuar la obra que había empezado en la creación. Lo capacitó con los recursos divinos necesarios para seguir el ejemplo de Dios en cuanto a hablar palabras de unción y llenas de fe que transformarían las partes baldías del planeta en un verdadero huerto del Edén. En otras palabras, la bendición facultó a Adán para ser bendecido donde quiera que fuera. En un sentido literal, el huerto del Edén estaba en Adán. Pero, ¿por qué Adán eligió mal? El Creador proveyó con su suntuosidad todo lo necesario para que el hombre gozara de una vida de eterna bendición en una tierra maravillosa. ¿Por qué no se realizó dicho propósito? Porque Adán eligió mal. Dios había dado al hombre este mandato. Génesis 2:16.
Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La bendición estaba supeditada a la obediencia de la voz y mandamientos de Dios. Deuteronomio 28, del 1 al 2 y 15. Claro, todos sabemos que Adán y Eva lo arruinaron todo. En vez de obrar conforme a la bendición que habían recibido y bendecir así toda la tierra, desobedecieron a Dios y se apartaron de él. Se inclinaron ante el enemigo y le dieron acceso a la autoridad que habían recibido de Dios, y así fue como echaron a perder todo. La bendición se convirtió en maldición. La tierra, en lugar de prosperar bajo su cuidado, se le opuso y se convirtió en su enemiga. En vez de hablarle y gobernarla como reyes, Adán y Eva la labraron como esclavos, con sudor y esfuerzo que apenas le permitía subsistir. Tremenda caída. Adán tuvo el poder suficiente para dominar la tierra entera y bendecirla. Pero después de la entrada del pecado, apenas pudo mantenerse con su propio huerto. Si Adán hubiera optado por obedecer, nuestros primeros padres habrían sido bendiciones. La desobediencia les acarreó muerte. Génesis 3:6, 18 y 19. Así pues, el pecado y la muerte se extendieron a toda la generación humana. Romanos 5:12. ¿Es posible recuperar las bendiciones que Adán perdió? Dios garantiza que su propósito de bendecir a los humanos se cumplirá. Dios determinó el medio por la cual llevaría a cabo con el tiempo su propósito de bendecir al género humano. Él mismo anunció una descendencia al profetizar en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aún así, Dios no renunció a su plan original. Nunca lo hace. No hay sombra de variación ni cambio en él. Una vez que se decide hacer algo, no se detiene hasta llevarlo a cabo. No nos sorprende entonces que unos capítulos más adelante, en Génesis 12, lo vemos restableciendo la bendición que Adán desechó. Otra vez aparece ofreciéndosela a un hombre que estuvo dispuesto a obedecerle y a establecer un pacto con él. Así es como lo encontramos diciéndole a un hombre llamado Abraham. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más tarde, prometió que la humanidad obediente sería bendecida mediante esta descendencia, una descendencia de Abraham. Génesis 22, del 15 al 18. No hay duda al respecto. No fue cualquier bendición lo que Dios le ofreció a Abraham. Era la bendición, la misma que recibió Adán, la misma capacidad divina y unción creativa que permitió el florecimiento de toda virtud y prosperidad donde quiera que Abraham iba. Al igual que en Génesis 1, Dios volvió a ofrecerle a un hombre el poder de bendecir la tierra entera. Abraham no respondió como Adán. Él no dejó escapar la bendición, sino que la recibió con reverencia y empezó a obrar conforme a ella por fe. Incluso
la enseñó y la transmitió a sus hijos. ¿Cuál fue el resultado? Las condiciones del huerto de Edén empezaron a desarrollarse en la vida de Abraham. Así como Dios aparecía en el huerto para gozar de la compañía de Adán y Eva, Dios empezó a visitar a Abraham y a hablar con él. Su relación era tan fuerte e íntima con Dios que Dios se refiere a Abraham como su amigo. Segunda de Crónicas 27, Isaías 41:8, Santiago 2:23. El cuerpo de Abraham también empezó a reflejar las condiciones del huerto. La bendición lo renovó y rejuveneció hasta el punto de que él y Sara, su esposa estéril, pudieron tener un hijo cuando estaban avanzados de edad. La gran abundancia material característica del huerto de Edén también empezó a manifestarse en la vida de Abraham. Se hizo muy rico en ganado, plata y oro. Donde quiera que él iba, prosperaba su finanza. Por causa de la bendición, Abraham y los miembros de su casa aprendieron a hacer lo que antes no podían realizar. Por ejemplo, sin entrenamiento militar formal, los siervos de Abraham se convirtieron en guerreros expertos. Abraham venció con apenas 318 siervos a una gran alianza de ejércitos enemigos. Luego liberó a los prisioneros y se llevó el botín. La bendición produjo una y otra vez esa clase de resultado en la vida de Abraham. Y no solo él las disfrutó, sino que prosiguieron en la vida de sus descendientes, porque Dios dijo específicamente: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. En virtud de esa promesa, podemos encontrar la bendición a lo largo de las generaciones en la Biblia. Podemos verla en la vida de Jacob, el nieto de Abraham, que prosperó y creció contra todo pronóstico. Inclusive quienes se propusieron engañarlo en sus empresas solo pudieron aumentar la riqueza de Jacob. Su familia llegó a ser tan numerosa que la región en la que vivía no podía contenerlo. José, el hijo de Jacob, tuvo el mismo éxito a pesar de enfrentar obstáculos aún mayores. Por ejemplo, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, la bendición lo facultó para convertirse en el capataz de todas las propiedades de su amo. Más adelante, cuando fue encarcelado debido a la mentira de una mujer inescrupulosa, la bendición lo exaltó hasta que estuvo a cargo de todo el lugar. A fin, cuando la cárcel no podía detenerlo más, la bendición lo llevó al palacio, donde llegó a ser la mano derecha de Faraón y primer ministro de toda la nación de Egipto. Dios no se da por vencido. Después de la muerte de José, la revelación de la bendición empezó a desvanecerse, y los descendientes de Abraham padecieron 400 años de esclavitud en Egipto. Pero Dios nunca renuncia. Levantó un hombre llamado Moisés, sopló aliento fresco en esa revelación y le enseñó a una generación entera de israelitas a andar de nuevo en la bendición de Abraham. Fue esa bendición lo que abrió a su paso el Mar Rojo. Lo siguió y lo guardó durante 40 años en el desierto. Fue la bendición lo que derribó los muros de Jericó e introdujo a los israelitas en la tierra prometida. Fue la bendición lo que dio a Sansón la fuerza para derrotar a 1000 filisteos con una sola mano, y lo que dotó a David de coraje y gracia para matar a Goliat. Fue la bendición sobre Daniel, que cerró la boca de los leones cuando estuvo en el foso. Todos ellos gozaron de los beneficios de la bendición en virtud de la promesa que Dios hizo a Abraham.
Todos experimentaron parte de su resultado porque él había prometido no solo darle la bendición a Abraham, sino también a su descendencia. Usted podrá decir, eso es maravilloso, pero yo no soy judío. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La prometida descendencia de la bendición resultó ser Jesucristo, refiriéndose al papel que Jesús desempeñaría en el propósito de Dios de bendecir a la raza humana. El apóstol Pablo escribió en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquellos de entre la humanidad pecadora que obedezcan a Dios y aprovechen el mérito del sacrificio redentor de Jesucristo serán quienes gocen las bendiciones. Hechos 4:12. Si usted es creyente, tiene todo que ver con usted, porque el Nuevo Testamento dice que cuando Dios dio la bendición a Abraham y a su descendencia, y Gálatas lo reafirma, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. En otras palabras, cuando Dios habló a Abraham y a su descendencia, se refería directamente a Jesús. Él daba a Jesús, por medio de Abraham, la bendición que le había sido conferida a Adán. Por eso Jesús se llama el postrer Adán. Primera de Corintios 15:45. Él fue el verdadero heredero de la bendición. Todo su ministerio terrenal fue una demostración de esta bendición. Donde quiera que él iba, traía la bendición. Por eso, cuando los enfermos lo buscaban, él los sanaba. Hechos 10:38. Él llevó a cabo la misión que le había sido encomendada a Adán. Liberó el poder de la bendición que había en él para extender el reino de Dios y reproducir la voluntad perfecta de Dios como se manifestó inicialmente en el huerto del Edén. En el huerto del Edén no hubo enfermedad. Así que la sanidad es parte de la bendición y Jesús sanó en toda oportunidad. Cada vez que se le presentó una oportunidad a Jesús la aprovechó para demostrar el poder de la bendición. Por eso Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar multitudes hambrientas que venían a oírlo. En el huerto no hubo condiciones climáticas peligrosas, así que cuando la tormenta amenazó con la destrucción, Él habló y todo se calmó. Esa fue la bendición en acción. Pero Jesús no se limitó a hacer solo eso. Después de demostrar el poder de la bendición en su propia vida, fue a la cruz y pagó el precio por el pecado de toda la humanidad. Él venció la maldición, se levantó de los muertos y recuperó la bendición para que usted y yo pudiéramos heredarla, como dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, heredero según la promesa. ¿Se da cuenta de lo que dice este pasaje? Nos dice que por medio de Jesús, usted y yo somos herederos, no solo de una bendición o algunas bendiciones o de muchas bendiciones, sino heredero de la bendición. Hemos recibido de Dios el poder para crear, para administrar bendición y para vencer todo obstáculo, a fin de que se manifiesten las condiciones del huerto del Edén, no solo en nuestra vida, sino en los demás. La fe ha sido siempre el catalizador de la bendición. Así fue en la vida de Abraham, también en la vida de Jesús, y así opera
en nosotros. Romanos 4 despeja cualquier duda al respecto cuando dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Versículos 13 y 16. En otras palabras, Dios por su misericordia le dijo a la humanidad: yo sé que ustedes han estropeado las cosas. Sé que Adán fracasó y perdió la bendición, pero yo deseo que todos y de todas maneras tengan nuevamente la bendición en sus vidas. Esa es mi voluntad. Si tan solo creen lo que digo, le haré realidad en sus vidas. No importa lo que el diablo diga al respecto, ustedes pueden detenerla. Ustedes pueden tener la bendición por gracia, por medio de la fe, no por obra. Abraham fue la primera persona que aceptó el ofrecimiento de Dios. Por eso la Biblia lo llama el padre de la fe. Cuando Dios prometió darle la bendición que recayó primero sobre Adán, Abraham lo creyó por completo y actuó conforme a ella por fe. Así pues, fue como operó en su vida para cambiar circunstancias, personas y ambientes, enriqueciéndolo y protegiéndole donde quiera que él iba. Tanto creyó Abraham en la bendición que cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, él estuvo dispuesto a hacerlo, porque esperaba con absoluta certeza que la bendición de Dios resucitaría a Isaac. Esa es nuestra herencia. Somos herederos de todo lo que Dios hizo en el huerto. Hoy en día nuestra labor consiste en ayudar a extender ese huerto y hacer nuestra parte para llenar la tierra con su bendición. Esa fue la voluntad de Dios para el primer Adán, y esa voluntad está vigente otra vez por medio de Jesús, el postrer Adán. ¿Sobre qué base recibiría el pueblo las bendiciones? En el relato de Deuteronomio 28 lo contesta: si escuchas sin falta la voz de Jehová tu Dios y tienes cuidado de ponerla por obra, todos sus mandamientos que te estoy mandando hoy, entonces Jehová tu Dios ciertamente te pondrá en alto por encima de todas otras naciones de la tierra, y todas estas bendiciones tienen que venir sobre ti y alcanzarte, porque sigues escuchando la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2. En efecto, la clave para gozar de las bendiciones divinas es la obediencia a Dios. Pues bien, ¿qué haremos nosotros individualmente? ¿Escogeremos las bendiciones a la vida al seguir escuchando la voz de Jehová? Deuteronomio 30, 19 y 20. Miremos algunas de las bendiciones de que disfrutaron los israelitas por obedecer a Dios. Deuteronomio 28, 3 dice: bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. La bendición de Dios no está supeditada al lugar donde se esté o a la asignación que tenga. Algunos quizás se sientan atrapados por la situación en que se encuentran, tal vez porque viven en zonas materialmente devastadas o en países arrasados por la guerra. A veces se desaniman debido a que sus circunstancias no les permiten participar en el ministerio de tiempo completo. Sin embargo, quien quiera que escuche la voz de Jehová y tenga cuidado de hacer todo lo que Él requiere, será bendecido ahora y por la eternidad. Deuteronomio 28:4 dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. El empleo del pronombre singular hebreo traducido como tú
indica que el israelita obediente disfrutaría personalmente de las bendiciones. ¿Qué hay de los cristianos obedientes de Dios de hoy en día? El crecimiento que experimentan la iglesia cristiana en todo el mundo es el resultado de la bendición de Dios. Marcos 13:10 dice: y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Y las posibilidades de más aumento son evidentes. ¿Disfruta usted de la bendición del reino? La elección de Israel determinaría el resultado. De hecho, las bendiciones buscarían a israelitas obedientes, pues se prometió en Deuteronomio 28 Dios: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La bendición está determinada en la obediencia que tengamos a la voz y los mandamientos del Señor. Pero lo mismo se dijo de las maldiciones. Deuteronomio 28:15. Pero te acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no decidimos bien, si no decidimos obedecer la palabra de Dios, todas estas maldiciones que aparecen en Deuteronomio 28:15 en adelante vendrán sobre nuestras vidas y nos alcanzarán. Como conclusión, usted puede alcanzar las bendiciones o maldiciones. Todo dependerá de su elección de obedecer o desobedecer la voz y los mandamientos de Dios. Algunas personas dicen que no debemos fijar nuestra atención en la bendición, sino en Jesús. Pero la verdad es que es imposible separar a Jesús de la bendición. Eso es lo que Él vino a restaurar, lo que demostró y entregó a otros cuando ministró en el mundo. Y eso es lo que nos ha llamado como discípulos para que andemos en ella y demostremos la bendición de Dios a través de su nombre. Viene el día en que Jesús volverá y reinará por 1000 años y traerá a este planeta la bendición total de Dios. Que dicha será entonces el reino milenario de la bendición. Todos aguardamos aquel día, pero mientras llega, usted y yo, como creyentes, tenemos el inmenso privilegio y la gran responsabilidad de manifestar esa bendición a nuestras vidas y hogares. Tenemos la oportunidad de llevar a otros y contarles las buenas nuevas, el Evangelio, y demostrarles el poder visible de la bendición. Los ángeles también esperan con ansias poder ver esta nueva raza de hombres que son criaturas nuevas y que han recibido la autoridad sobre la tierra en el nombre de Jesús. Están esperando, los ángeles están esperando nuestras órdenes mientras vamos por todo el mundo haciendo las obras de Jesús y contando a todos los que quieran oír que Él pagó el precio para que todos podamos heredar la bendición. Te invito a que cierres tus ojos allí donde tú estás y digas conmigo: Padre, que estás en gloria y majestad, yo me acojo al sacrificio de Jesús y te pido, Señor, que una nueva bendición, que una nueva oportunidad sea dada a toda tu iglesia, pero especialmente a cada uno de nosotros, para que esta bendición cubra no solo nuestras vidas, sino lo de nuestra familia, nuestros hogares, nuestro barrio, y que una oportunidad se nos dé cada día de demostrar esta bendición por doquier a donde nosotros vayamos. Que esa bendición que intentaste darle, que esa capacitación que tú le diste a Adán, pero que él por su desobediencia y por su mala elección perdió. Pero Señor, no te diste por vencido.
y en cada una de las generaciones futuras después de Abraham, hasta llegar a nuestro Señor Jesús, fueron hechas realidades para que hoy nosotros, a través del sacrificio, a través de la muerte y resurrección de Jesús y a través de nuestra fe, de haber creído en Él y confesado con nuestras bocas que Jesús estuvo muerto pero que al tercer día resucitó, hoy, Señor, pones a nuestra disposición la misma bendición, y sé que en las generaciones futuras, hasta el día que tú vengas, encontrarás hombres fieles que pondrán por obra esa gran responsabilidad y ese gran privilegio que nos diste de sojuzgar la tierra, de bendecirla y de ensanchar el Edén en toda la tierra. Señor, te pido que bendigas nuestras vidas, te pido y te doy las gracias, Señor, por darnos esta tremenda oportunidad. Te pido, Dios del cielo, que derrames hoy esa gran bendición sobre nuestras vidas y nos llenes de tu unción y de tu poder, para que el Evangelio sea predicado en el mundo entero y muchas personas tengan la oportunidad de recibir una gran bendición a través de la predicación de tu palabra. Que el Evangelio se extienda, corra tu palabra por el mundo entero, sea glorificada tu palabra y que los propósitos y tu voluntad se cumplan sobre la tierra. Te pido que bendigas a la iglesia hoy y que levantes un ejército de hombres ungidos, demostrando esa gran bendición sobre nuestras vidas. Yo te bendigo, amado hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pronto nos veremos en una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta pronto.